Bendecido día y preparados para esta meditación que es muy breve, pero que mi esperanza es que esté produciendo reflexión en su vida, en su corazón, reflexión en su actuar como adorador, como adoradora, y que nos lleve a cambios. ¡Qué bendición! Estamos entonces en este momento ya en el después de la ofrenda. Hablamos el antes, el durante y ahora el después de la ofrenda. Si observamos con atención, nos vamos a dar cuenta que este texto tiene más dedicación al después de la ofrenda propiamente. Muchos han quedado en sus meditaciones solamente en el momento de la ofrenda, pero en el después hay mucho que hacer. En el después es que Dios viene a dialogar con Caín. En el después es que aflora lo que hay en el corazón de Caín. En el después es que hay decisiones que toma Caín y que son las que lo van a llevar al desastre en el asunto espiritual. Entonces, esto no era solamente ir a entregar la ofrenda y volverse desapercibido como si nada hubiera pasado, no. En realidad, este pasaje nos está mostrando que el después se convierte en algo tan importante en la vida cristiana. Y que Dios nos ayude para que nuestra vida no sea solamente un momento. Para muchos que hasta hoy su concepto de adoración es un grupo de cánticos que se entonan en la iglesia, en la celebración dominical, y esa es la adoración. Esto nos tiene que cambiar radicalmente de ese pensamiento. Ya creo que los he cansado mucho con decirles los tres fundamentos de la adoración: agradar a Dios, dar a Dios, presentarse con fe a Dios. Pero ahora en el después de la ofrenda hay algo muy importante que quiero leer en el capítulo 4, versículo 5. Ese versículo dice así, especialmente voy a poner atención en la segunda parte, pero voy a leer todo el versículo. Dice, voy a leer aún desde el versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de su ofrenda, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, quisiera en lo que sigue hablar de momentos después de la ofrenda. Y aquí tenemos un primer momento después de la ofrenda. Habría una pregunta muy fuerte y muy profunda, que seguramente más adelante voy a dar algunos comentarios de estudiosos que intentan responder esta pregunta. ¿Cómo supo Caín que su ofrenda no había agradado a Dios? ¿Cómo se dio cuenta de eso? Porque el versículo dice que la reacción de Caín fue tremenda. Voy a leerla en distintas versiones. Por ejemplo, bueno, ya leímos en la versión Reina Valera que dice que se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. En la versión de la Nueva Traducción Viviente dice, esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. La Nueva Versión Internacional dice, por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. La palabra de Dios para todos, esta versión dice, Caín se enojó mucho y se entristeció. Y finalmente la traducción del lenguaje actual dice, esto le molestó mucho a Caín y en su cara se veía lo enojado que estaba. ¿Qué fue lo que lo disgustó, lo enojó, lo hizo cambiar de semblante? Que Dios no se agradó con su ofrenda. Y otra vez la pregunta, ¿y cómo supo Caín que Dios no se agradó con su ofrenda? ¿Cómo se da cuenta usted que Dios ha quedado agradado, satisfecho con su adoración? ¿Lo ha pensado? Seguramente porque siente un calorcito interno en sus emociones. ¿Considera usted que eso es un sentir de Dios? Bueno, quisiera que el Señor nos ayude a
revisar un poquito esto porque, repito, esa pregunta no es mía únicamente, muchas personas se lo han preguntado. Sin embargo, quiero dejar para meditar el momento 2, y el momento 2 es muy precioso porque el momento siguiente es, o este momento 2 es una decisión que Dios toma. Dios decide dialogar con Caín. Qué precioso. Leímos que Primera de Juan nos dice que era del maligno, que sus obras eran malas. Y entonces Dios dice, hay que hablar con él. Y Dios toma esa decisión de abrir una conversación con Caín. La revisaremos en la próxima meditación y espero que estas meditaciones estén siendo de mucha reflexión, especialmente para su vida. Dios te bendiga.